Hechos 9, todos estamos ahí. Hechos 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por dejarla ahí para nosotros. Gracias porque con ella tú nos enseñas, nos preparas, nos capacitas. Y más que nada nos libera, Señor, nos liberta. Yo te doy gracias en esta hora por cada hijo tuyo que está conectado, Señor, por las redes sociales. Te doy gracias por este momento. Y te pido, Dios, que descienda con poder, que limpie los aires, despeje este lugar, tome el control en las redes sociales, toma dominio y control en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Derriba toda fortaleza que quiera bloquear, que tu palabra llegue a cada uno de nuestro corazón y que sea tú entronándote, Señor, atando y reprendiendo todo espíritu de confusión y entronándote tú. En el nombre de Jesús de Nazaret, usa mi boca y mi lengua y que sea tú hablando a tu iglesia y trayendo la revelación y el conocimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues a esta palabra le he puesto un tema. Y el tema es alineado con Dios. Gloria a Dios. Alineado con Dios. Aquí vemos a Saulo de Tarso. Dice aquí que aún todavía respirando, gloria a Dios, amenaza de muerte contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, que para él en ese tiempo eran herejes, eran gente que estaban en apostasía, que estaban negando la palabra de Dios. Este hombre era un erudito de la ley. Era un hombre que defendía la ley de Dios y todo lo que tenía que ver con Dios, él lo defendía. En este momento él pensaba que los que seguían a Jesús estaban blasfemando la palabra de Dios, estaban en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, no podía él entender que a quien él perseguía era el Hijo de Dios, porque estaba tan ciego en ese momento que no le venía a la mente otra cosa más que perseguir y dar muerte a todo el que siguiera a uno llamado Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces, cuando se dice respirando, Saulo respirando a una amenaza, esto es como un juicio en contra de lo que iban detrás de Jesús de Nazaret. Era juicio que estaba proclamando contra toda persona que se levantara a seguir a este Jesús de Nazaret que él no conocía. Pero también en sí Pablo no quería en este momento matar a esta gente. Él quería apresarlos y llevarlos a que le pasara un juicio justo, aparentemente. Gloria a Dios. Pero aquí el Señor le dice, de camino a Damasco iba, ya casi llegando a Damasco iba, cuando el Señor de repente le rodeó una luz, un resplandor del cielo, gloria a Dios, y cayó en tierra, la presencia de Dios. Cuando viene la presencia de Dios, todo tiene que caer, todo tiene que romperse. Dice la palabra de Dios que a causa de la unción los yugos se tienen que romper. Y este hombre vino a una presencia de Dios tan grande, una luz tan grande, un resplandor tan grande sobre él que cayó en tierra, gloria a Dios. Cayó allí en tierra y para completar, oye una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo. Es una forma muy característica del Señor de él llamar a la persona con la cual él tiene propósito, la cual él ha escogido por y para un propósito. ¿Por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tú no puedes ir en contra de lo que ya está establecido, Pablo o Saulo en este momento, ¿no? Él
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea que, ¿por qué le he puesto por tema a esta palabra alineado con Dios? Porque es algo maravilloso. En Pablo era un asesino, como ya ustedes saben, un perseguidor, asesino de los cristianos. Mataba a los cristianos, los perseguía, los apresaba, los maltrataba, los golpeaba. Pero sin embargo, aquí vemos algo maravilloso en Pablo. Enseguida le dice él al Señor, temblando, ante la presencia de Dios hasta la tierra tiembla. Este asesino poderoso que los cristianos le tenían terror, ¿no? Por su poder que tenía contra ellos, resulta que en este momento está temblando. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como que ya se rindió, ya se humilló. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cualquier voz que venía del cielo era voz de parte de Dios o de un ángel enviado por Dios. Pablo conocía a Dios, él conocía al Dios Padre. Él lo que se oponía era a Jesús porque no lo aceptaba como el Hijo de Dios, gloria a Dios. Entonces, ya él ve esta luz, una luz que resplandecía, y dice la palabra de Dios que era mediodía. O sea, mediodía cuando el sol está afuera. Pero se ve la potencia de esta luz, lo poderosa de esta luz, que pudo resplandecer aún por encima del sol, gloria a Dios. Porque así es nuestro Padre, Él es poderoso. Jesús de Nazaret en este momento estaba ya que había ascendido al cielo. Había ascendido al cielo, pero le quedaba algo pendiente en esta tierra por hacer. Le quedaba un apóstol por llamar. Había un hombre que él necesitaba, que iba a necesitar para ti y para mí. Porque Pablo, ese judío, fue llamado para nosotros, para que nosotros viniéramos al camino del Señor por medio de Pablo. Él fue elegido por Jesús para nosotros, los gentiles, gloria a Dios. Entonces, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tú no puedes pretender saber enseguida qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Hay un momento de preparación. Espérate, levántate y vete a la ciudad. Y allí es que yo voy a hablar contigo. Allí otra vez voy a volver a ti. Allí te voy a dar instrucciones y direcciones para que te enteres qué es lo que tú tienes que hacer, que va a ser algo muy diferente a lo que estás haciendo ahora. Y dijo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, gloria a Dios. Estos hombres podían escuchar una voz, probablemente vieron también la luz, pero no podían entender qué era lo que estaba pasando con Pablo, no podían entender quién era el que hablaba. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, gloria a Dios. Esto está interesante. Cuando nosotros estamos fuera de la verdad, fuera del Señor, nosotros no vemos a nadie. Estamos ciegos completamente. Pablo creía que veía, creía que sabía, creía que entendía, pero resulta que ni veía ni entendía nada. Cuando se levantó, ya él había sido llamado por Jesús de Nazaret. Ya había visto esa luz, ya había sentido su presencia. Entonces se da cuenta de que verdaderamente era un ciego, gloria a Dios. No veía nada. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea que este hombre, una vez que el Señor lo llamó, una vez que ya él sintió esa presencia tan grande, una vez que ya Jesús se identificó y ya él sabía quién lo había llamado, este hombre enseguida entró en ayuno, pero seguía ciego, ¿sabe? Todavía sigue ciego. ¿Por qué? Porque no era el momento todavía de que sus escamas se cayeran de los ojos. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, gloria a Dios. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿quién es Ananías? Ananías, nadie conocía a Ananías, nadie había oído hablar de él, era un desconocido.
prácticamente para todo, pero para Jesús de Nazaret era un hombre que oraba, era un hombre de oración, era un hombre que buscaba su presencia. Mira cómo fue el Señor directamente donde él. Mira cómo le habló. ¿Por qué? Porque este hombre buscaba al Señor en su habitación, en secreto, tenía una intimidad con Dios. Es lo que nos pide a nosotros, tener una intimidad con Él. Una intimidad secreta, íntima con Él. Entonces Él te va a compensar en público, gloria a Dios. Porque aquí lo manda a hacer una obra milagrosa prácticamente, porque están hablando de un hombre que era un asesino. Era un hombre peligroso, gloria a Dios. Y donde este hombre va a mandar Jesús de Nazaret, nada más y nada menos que al desconocido Ananías, al que nadie nunca había mencionado, al que no tenía ningún renombre, al que nadie le había dado la oportunidad de hablar con él porque era un desconocido, gloria a Dios. Y dice aquí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. O sea que mientras Pablo estaba los 3 días de ayuno, 3 días sin comer, 3 días sin ver, pero sí que tuvo una visión. Y pudo ver que un hombre llamado Ananías llegaba donde él y por medio de Ananías recobraba la vista, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Habían dos conexiones, habían dos hombres en oración. Oraba Saulo en secreto y oraba Ananías en secreto. ¿Y qué hizo el Señor? Como que entrelazó esas dos oraciones, como que las unió. Encima le da a Saulo de Tarso una visión con este hombre Ananías que también oraba. Estaban los dos en oración. Es que es muy importante cuando tú y yo nos metemos en oración. Cuando tú estás en oración en secreto en tu casa, es muy probable que tenga una visión. Es muy probable que el Señor te saque de tu cuerpo y hasta te lleve a otro lado. Es muy probable que el Señor te dé una misión que tú tengas que resolver de parte de Él. ¿Por qué? Porque tú estás en intimidad con Él, porque estás en oración con Él, porque estás buscando su presencia y acercándote a Él, conociéndole a Él. Con esto te quiero decir que no hay nada imposible para Dios y que Dios tiene mucho para darte. Tú solo tienes que buscarlo. Donde tú vas y te metas en secreto con Dios, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque es que te está esperando. Está esperando que tú decidas, que tú tomes esa decisión de meterte en la chequina a buscar su presencia. Gloria a Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que Ananías aquí tiene temor, tiene miedo. Pero ¿cómo me manda a mí para allá? Para que también conmigo me aprese. Pero no, cuando Dios te da una misión, cuando Él te manda, Él te va a respaldar. Él te manda porque Él está contigo. Por eso es que debemos esperar que Él nos mande, que Él sea que tome la iniciativa, que Él te diga, ve allí o ven aquí. Entonces Él irá contigo. Es un acto de obediencia solamente. Tenemos que obedecer. Es lo que vemos aquí en Pablo. Lo primero que yo veo en Pablo, en este primer trozo, es obediencia. Obediencia. Él oyó esa luz, oyó esa voz y enseguida preguntó qué quieres que haga. Ahí el Señor le da instrucciones y Pablo obedece. Es que Pablo obedece desde el primer momento. Por eso te hablo de alineación con Dios. Hay que estar alineado con Dios desde el primer momento. ¿Y qué significa alinearse a Dios? Significa obedecer. Significa someterse a su palabra, a sus líderes. Significa serle fiel. Significa hacer su voluntad. Gloria a Dios. También seguimos. Dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A pesar de todo esto, el Señor está hablando aquí, le está diciendo todo lo que va a padecer por él. Porque oye, fue un hombre que sufrió, después de todo, él sufrió de todas penalidades, sufrió de todo, pero siempre continuó siendo fiel. No volvió atrás en ningún momento, no desobedeció en ningún momento, gloria a Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, Santo Dios. ¿Sabes, hermano, que tú y yo estamos llamados a abrir los ojos de los ciegos? Y estamos llamados a que el Espíritu Santo de Dios venga sobre cada vida que ya tú y yo oramos para que reciba el Señor. El Espíritu Santo de Dios debe venir por medio de ti y de mí a esta persona también. Debe de caerse la escama, gloria a Dios. Debe de recibir la vista inmediatamente, gloria a Dios. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado inmediatamente, oye, bautizado en el Espíritu inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Señor vio el cambio de este hombre, del asesino, del perseguidor de la iglesia, del hombre tan cruel que le tenía miedo todo el mundo. Fíjate tú como al momento, dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Pero en Pablo dice que levantándose fue bautizado. Fue bautizado, ¿por qué? Porque en esos 3 días que Pablo estuvo ahí encerrado, Pablo tuvo tiempo de arrepentirse, de humillarse, de quebrantarse y todo lo que tenga que ver con la humillación para hacer entonces, para poder ahora recibir al Espíritu Santo de Dios. En este momento se caen las escamas. Pablo se da cuenta de que él era un ciego. Él estaba buscando y defendiendo la ley de Dios y en este momento se da cuenta, cuando puede abrir sus ojos, cuando estas escamas se caen, se da cuenta de que era un ciego. Era ciego, él no veía. Cuando nosotros no entendemos la palabra, no entendemos el llamado de Dios, estamos ciegos. Aunque estemos en la ley de Dios, queremos cumplir la ley de Dios, pero estamos ciegos, no vemos. Hasta que tú no tienes un encuentro con Jesús de Nazaret, las escamas no se caen de tus ojos, gloria a Dios. Dice que se cayeron las escamas de sus ojos y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice ahí algunos días, gloria a Dios solamente. Entonces, aquí podemos ver en Pablo una obediencia demasiado grande para un hombre como él, diría yo. Porque era un hombre que estaba demasiado sumergido en lo que es la palabra de la ley de Dios. Estaba sumergido, él creía en esa ley, él guardaba esa ley y él no quería que nadie viniera contra esa ley. Entonces nosotros podemos estar en el mundo, recibimos una palabra de parte de Dios que nos trae la revelación y nos trae nuestra condición también, que estamos ciegos, que no vemos, que no entendemos, que estamos cerrados, porque ahí también él pudo darse cuenta que estaba errado, que él no era lo que Dios quería con él, que vino a su hijo y él tenía que recibir a su hijo, porque ya era una promesa que estaba dada. Pablo como que entendió eso al momento. Como que todo eso se le amontonó en la cabeza y él pudo reaccionar, decidió obedecer, decidió aceptar todo lo que esa voz le había dicho y todo lo que este hombre Ananías le dijera, él lo iba a hacer. Y date cuenta que Pablo era un hombre también orgulloso, soberbio, y sin embargo el Señor usó a un desconocido, a un don nadie, que te decía el otro día, que el Señor se glorifica por quien menos la gente cree. Ese que está ahí sentado, ese que no hace ruido, ese que está escondido en la chequina con Dios, a ese que Dios le gusta usar. A él le gusta usar a los desconocidos. A él le gusta levantar al que nadie levanta. Y en este momento usó a Ananías, al que nadie conocía. ¿Para qué? Para avergonzar al sabio. Al sabio que creía que todo lo sabía, que creía que tenía el poder sobre todo, por medio de este desconocido, recibió la vista por un hombre humilde. Vete a ver dónde este hombre vivía, un hombre humilde completamente, fue el que Dios usó para abrir los ojos de un soberbio, para aclararle la vista al que tanto creía con prepotencia que él era el que tenía el poder de todo. Es maravilloso lo que Dios hizo más también con Ananías, ¿sabe? También cuando ve a la casa de Judas, allí donde está Saulo, no sabemos quién era Judas, pero el Señor, aún estando en el cielo, habla de que Saulo está en una casa que él lo mandó llamado Judas. ¿Quién era Judas? Tampoco lo sabemos. No lo sabemos, pero Jesús sí sabía quién era Judas. Jesús sí sabía quién era Ananías, porque eran gente que tenían comunicación con él, que tenían intimidad con él, gloria a Dios. Entonces Pablo
después de todo lo que hizo, después de cómo se comportó, Pablo fue un hombre obediente. Pablo fue un hombre que se alineó enseguida a Dios, que decidió estar enseguida en el camino donde le mandaron, donde le ordenaron. Ahí él decidió estar. O sea que no importa cuál haya sido tu pasado o lo que tú hayas vivido, lo importante es lo que pasa de ahora en adelante. ¿Cómo es que me voy a comportar? ¿Cómo es que voy a seguir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Él te pide a ti y a mí obediencia, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de alinearnos con el Señor, de serle fiel a Dios, de obedecerle a Dios, de hacer su voluntad. Pero más que nada, saber cuál es su voluntad. Y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios, si no lo puedo ver. Pero tengo su palabra. En la Biblia está escrito todo lo que tú tienes que hacer. En la Biblia está detallada toda la voluntad de Dios para ti cada día y para mí también. Lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Gloria a Dios. Santo es Jesús de Nazaret. En la Biblia también podemos encontrar otras personas que tuvieron alineadas con Dios. Entre estas personas yo voy a mencionar aquí a Felipe, por ejemplo. Felipe y el etíope. Dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, le está mandando al desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, ¿por qué Felipe sabe que el Espíritu de Dios le está hablando? ¿Por qué puede recibir esa voz? Porque había una comunión, porque había una intimidad. Porque cuando tú no escuchas la voz de Dios, es porque tú estás muy ocupado, muy ocupada, muy entretenido, muy entretenida. Son muchas las preocupaciones y para tú escuchar la voz de Dios, tú tienes que estar conectado con Dios. Tienes que estar conectado con el Espíritu. Y Pablo dice, andad en el Espíritu. Y si Él lo dice porque podemos. Podemos ir a trabajar y estar trabajando en el Espíritu, orando, cantando, alabanza, adoración. Podemos vivir en el Espíritu porque la palabra de Dios lo dice. Este hombre enseguida escuchó la voz del Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lee? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea que Felipe obedeció también al pie de la letra el llamado del Espíritu Santo. Cada orden que le dio el Espíritu de Dios, Felipe la fue cumpliendo ahí al pie de la letra. Ni siquiera preguntaba, pero oye, ¿yo por qué me tengo que ir para allá si eso es un desierto? ¿O yo por qué me tengo que acercar a ese carro si yo no sé quién va ahí? Él simplemente obedeció, y es lo que Dios quiere, que tú y yo no preguntemos, que no lo cuestionemos, que nosotros obedezcamos. Cuando Dios te dice algo, solamente obedece, que Él sabe por qué te lo está diciendo y para qué. Felipe obedeció y resulta que cuando se acerca al carro, oye que este hombre está leyendo a Isaías. Entonces le pregunta, ¿pero entiende lo que lee? ¿Y cómo lo voy a entender si no encuentro quien me lo explique? Hay mucha gente por ahí que no encuentra quien le explique la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera que tiene sed de la palabra de Dios, pero no encuentra quien le explique, quien se la predique. ¿Por qué? Porque lo que decía, estamos tan entretenidos en nuestras cosas que no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios, que nos mande a algún sitio, a algún lugar específico para explicarle la palabra de Dios a alguien. Debemos estar dispuestos con un corazón abierto y una mente también abierta y dispuesta y el oído afinado para escuchar al Espíritu Santo, para saber dónde tenemos que ir en cada momento, porque hay mucha necesidad, hermano. El tiempo se está acabando, faltan pocos días y nosotros estamos muy cómodos en nuestra casa y eso es verdad, pero hay gente que se está perdiendo, gente que le hace falta a Cristo, gente que anhelan a Cristo y no encuentran quién se lo predique, quién se lo presente, gloria a Dios. Y dice aquí, él dijo,
¿Y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí hubo como una conexión en el espíritu también. Porque este hombre también le ruega, dice la palabra aquí, le ruega a Felipe que se siente con él. Ya este hombre así había sido tocado por el Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y el que te trae a tu realidad, te trae a tu verdad, gloria a Dios. Él tuvo la manera de rogarle a Felipe para que se sentara con él, gloria a Dios. Y leía el hombre este pasaje de la Biblia que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Esto se refiere a nosotros, gloria a Dios, porque fue quitada de la tierra su vida, gloria a Dios. Entonces ahí está hablando, la generación de Jesús somos tú y yo, somos la iglesia. ¿Quién contará la generación de Jesús? Pero el etíope no entendía qué era lo que estaba leyendo. Él necesitaba a alguien que le hablara. Y dice, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? El hombre estaba totalmente perdido. Era de verdad que el hombre no entendía nada de lo que leía. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ha visto qué maravilla? Le anunció la buena nueva, el evangelio de salvación. Le anunció el evangelio de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en el monte Calvario? Él pudo explicárselo todo porque Felipe era un hombre conectado con Dios, era un hombre alineado con Dios, era un hombre que conocía la voluntad de Dios, era un hombre que hablaba con Dios y que Dios hablaba con él, gloria a Dios. Entonces él pudo darle detalle completo a este hombre de qué era lo que se trataba la escritura y lo vemos ahora. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, siguieron juntos, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qué maravilloso Dios. Este hombre fue tocado totalmente. Este hombre fue adoctrinado, evangelizado, transformado, cambiado, evangelizado en un transporte, en un camino, gloria a Dios. Por eso nosotros solamente necesitamos creer, como dice, por ejemplo aquí le dice Felipe, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sabe que el Espíritu de Dios estaba ahí con convencimiento de pecado. El Espíritu de Dios usó a Felipe de tal manera que lo transportó de un lugar a otro. Ministró a este hombre trayendo revelación y conocimiento de su palabra. Y este hombre fue transformado en ese camino. Y en el camino mismo encontraron el agua. ¿Y qué va a impedir que sea bautizado una persona que ha creído en Jesús? Una persona que ahora ya les revelaron a Jesús. Una persona que le predicaron el evangelio de la buena nueva. ¿Cómo se le va a impedir que sea bautizado? Gloria a Dios. Y Felipe le dijo, bien puede, se ha creído en tu corazón. Ahora los que se van a bautizar solo tienen que creer de corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús vino a esta tierra, que murió por ti y por mí. Que resucitó al tercer día y subió al cielo. Y que luego volverá por ti y por mí. Muy pronto va a levantar a su iglesia. Gloria a Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ya no había por qué preguntar más, ya no había duda. Ya el hombre fue evangelizado, fue adoctrinado, se le dio la doctrina. Ya el hombre no tiene por qué esperar más. El hombre se quiere bautizar, pues bautízate, gloria a Dios. Lo bautizó, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea que el Espíritu Santo usó a Felipe para esta transformación, para evangelizar a este hombre, para traer a este hombre al Señor. ¿De qué manera maravillosa? No importa el espacio, no importa el lugar. Le dijo, te voy a mandar al desierto. Felipe no reprochó, se fue al desierto. No importa. Allí lo usó y transformó a un hombre que luego, mira cómo dice la palabra, ya no vio más a Felipe porque el Espíritu lo transportó otra vez, gloria a Dios. Porque es que este hombre se le ve que tenía una intimidad demasiado grande con el Espíritu Santo de Dios. Y era de la manera como que tenían una coinonía, una unidad demasiado grande. Lo cogió ya, hiciste tu trabajo, pues te vas.
Muchas veces también el Señor te manda a un lugar a hacer una obra y cuando termina te saca de ese lugar. O sea que no podemos pretender que el Señor nos tiene aquí en Londres para toda la vida. Aquí estamos, claro que estamos hoy, solo hasta que Dios diga. Porque va a haber un día en que Dios dirá, ya, se te acabó el trabajo aquí, ahora tienes que ir a otro lado, hay más personas que necesitan. Hay que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero también en toda la tierra, gloria a Dios. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que este hombre no se cayó más. Lo de este hombre fue predicar la palabra y predicar la palabra, gloria a Dios. Y una alma se salvó por esta predicación. Aquí también vemos otro ejemplo. Hubo un momento en que Jesús, gloria a Dios, entró en una aldea. Dice aquí, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, gloria a Dios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y no eran 10. Eran 10. Solo uno volvió. Solo uno agradeció. Pero ¿sabe qué? Jesús de Nazaret no se paraba por eso. Él hacía la obra, él hacía el milagro. Da igual si no se agradecen o no. Pero uno agradeció. Ese es el que estaba alineado con Dios. Desde que el mismo momento que Jesús le dio la palabra, la recibió y fue transformado también. Y este hombre volvió ya siendo otro hombre. Dice la palabra ahí que fueron limpiados, gloria a Dios. Este hombre fue limpiado y supo quién lo limpió, reconoció quién lo limpió y volvió a agradecer al que lo limpió, gloria a Dios. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Era que todos podemos estar conectados ahora en el mismo espíritu y haciendo lo mismo, como dice Pablo en Filipenses 2, estamos hablando lo mismo. Aunque ustedes estén callados, yo sé que están hablando lo mismo ahí conmigo, gloria a Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los nueve, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Otro hombre alineado con Dios, gloria a Dios. Santo es Jesús de Nazaret, porque me gustaría que lea conmigo. Esto es maravilloso, lo que vamos a leer ahora también. Porque no solo los hombres, gloria a Dios, también las mujeres podemos estar alineadas con Dios. Santo Jesús de Nazaret. Vamos a leer primero en el capítulo 4 de Esther, versículo 15. Dice, Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, gloria a Dios. Si nos volvemos atrás al versículo 7, dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruido a fin de que se mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Por eso Esther en el 15 contesta eso. Esther fue una mujer que fue llamada para interceder por su pueblo y estuvo dispuesta a morir por su pueblo. Fue la mujer que hizo todo parecido a cuanto hizo Jesús, gloria a Dios. Intercedió por su pueblo, oró por su pueblo y ayunó por su pueblo y estuvo dispuesta a morir por su pueblo. Otra mujer que estuvo alineada con Dios fue Esther, gloria a Dios.
Y esta mujer fue poderoso lo que Dios hizo a través de ella. Mi alma adora a Dios. Otra mujer también que estuvo alineada con Dios fue Ruth. Y nos podemos ir al libro de Ruth, que está un poquito más adelante. Gloria a Dios. En el capítulo 1, versículo 16 de Ruth dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria a Dios. Un acto de obediencia. Ruth fue una mujer muy obediente. Muy obediente, todo lo que su suegra le decía, ella lo hacía. Haré todo lo que tú me digas, le dice también. Entonces fue una mujer que estuvo alineada con Dios, aunque fue una mujer hija de un incesto, de la esposa, de la hija de Lot, mayor, con Lot, su padre. Una mujer que venía de un sitio donde se adoraban dioses y se sacrificaban niños. Pero una mujer que en este momento que está aquí, se sacrificó, renunció a su pueblo, renunció a su Dios y decidió amar al Dios que amaba a Noemí, aceptar al Dios que era el Dios de Noemí y cumplir con todo lo que Noemí le dijera. Una mujer obediente, una mujer alineada con Dios. No solo los hombres se alineaban a Dios, también las mujeres podemos alinearnos a Dios, podemos obedecer a Dios y también nosotras podemos hacer la voluntad de Dios cuando Él nos llama, gloria a Dios. Hubo también personas que no estuvieron alineadas con Dios. Una de ellas fue el rey Saúl. Esto lo vemos que el rey Saúl fue desechado por Dios. El pueblo de Dios en 1 Samuel 8 pide un rey. Y pide un rey. Dios era su rey en esos tiempos. Pero ellos ya no querían a Dios de rey. Querían un rey. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como todas las naciones. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Todo el mundo que nos ve allá afuera tiene que entender que tú y yo somos diferentes. Nosotros no podemos pretender ser igual a la gente del mundo. Pero en este momento aquí, el pueblo de Dios dice, queremos ser como las demás naciones. Así que ponnos un rey. Pues Dios le concedió un rey. Y le dijo a Samuel, no te preocupes, que no te han desechado a ti, me han desechado a mí, gloria a Dios. Entonces le dio un rey. Pero este rey fue un rey que desobedeció a Dios. Un rey que le faltó a Dios. Mi alma adora a Dios. Y vemos aquí cuando Dios lo mandó a hacer una misión, cómo él hizo lo que quiso. Gloria a Dios. Y leemos aquí, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante para la iglesia, principalmente también para los nuevos creyentes, que tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Tú no debes estar pendiente de lo que te diga uno ni el otro. Tú tienes que estar pendiente de la voz de Dios. Tú tienes que estar alineado con Dios. Tienes que buscar a Dios, orar a Dios. Que él, si tú clamas, Él te dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces vamos a alinearnos con Dios. Otro hombre que no estuvo alineado con Dios fue Judas Iscariote, el que vendió al maestro. Lo vendió, lo traicionó. Fue uno de los 12 y traicionó al maestro. Lo vendió por una moneda de plata, gloria a Dios. Y luego se ahorcó porque ya no pudo soportar cuando vio la verdad. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderte. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, oye todavía como dice el maestro, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 26, gloria a Dios, del 45 al 50. Este hombre lo último que hizo fue que se ahorcó, gloria a Dios.
ya no pudo soportar lo que le hizo al maestro, porque la traición duele. Lo traicionó a alguien que le dio todo, que le ofreció salvación gratuita, a alguien que lo tuvo como uno de sus 12 más cerca, de los más fieles, porque esos 12 que Jesús escogió eran los fieles. Y sin embargo, él le traicionó. La traición duele, la traición trae cosas muy, muy feas, muy malas. Aquí en este caso, bueno, trajo la muerte del maestro. Esto sirvió para la gloria de Dios y para la salvación tuya y mía. Esta era la palabra que quería hoy compartir contigo. Y la gloria es de Dios, que vamos a partir de ahora aprender a mantenernos alineados con Dios. ¿Y cómo puedo conseguir eso, Cecilia? Pues eso se consigue, hermano y hermana, teniendo una relación íntima con Él, ayunando con Él, orando. Coge la Biblia. Tú quieres conocer sobre Dios, te quieres acercar a Dios, coge la Biblia, que es que ahí está todo. No importa donde tú leas, todo es bueno. La Biblia es toda útil, dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es buena y toda es útil. Toda te va a ayudar, con toda tú vas a aprender. O sea, que no te olvides que Él fue el que inspiró la palabra para dejártela a ti y a mí. Y como Él la respiró, esa palabra es espíritu y está viva, viva. ¿Para qué? Para liberarte a ti y a mí, para salvarnos a todos. Te la dejo ahí, hermano, para que aprenda a partir de hoy a saber cómo alinearte a Dios, cómo estar cerca de Dios y cómo escuchar la voz de Dios, como lo escuchó Felipe. Cómo poder tener ese oído audible para poder entender lo que el Espíritu te dice. Para poder entender como Pablo, el asesino, el hombre malo, cómo fue transformado en cuestión de segundos. Porque desde que la luz le dio, desde que él cayó, cuando se levantó otro hombre. Que cuando tú caigas al suelo y te levantes sea otra persona diferente. Una persona alineada con Dios. Que Dios te bendiga.